proyecto se realizó el control de posición de dos diferentes mecanismos utilizando Simulink. El primero de ellos es un mecanismo de 4 poleas, el cual, por medio de una manivela, eleva o desciende de posición vertical a una carga de 20 kilos. El segundo mecanismo consiste en un sistema elevador, el cual consta de los componentes básicos que lo hacen una representación completa del mismo, ya que la simulación cuenta con el edificio, la cabina del elevador, las puertas, las poleas, los cables, el contrapeso y los usuarios. Este mecanismo recibe como entrada un vector de pisos que posteriormente determinarán los puntos inicial y final del recorrido. Para llevar a cabo este proyecto se tuvo que realizar primeramente una investigación con aspectos importantes. Se define el control como un conjunto de estrategias que están específicamente diseñadas para que una máquina tenga un comportamiento deseado. En un esquema de control de enlace cerrado mostrado en la imagen proyectada se define que se puede modificar el objetivo sin realizar cambios en el control, así como ser capaz de rechazar perturbaciones. El controlador PWM, modulación por ancho de pulsos, se caracteriza por ser un tipo de señal que se encarga de modificar la cantidad de energía que se transmite una carga por medio de una señal de voltaje. Esta señal es de onda cuadrada y no siempre tiene la misma relación en tiempo activo y voltaje cero. El ciclo de trabajo es la relación entre el tiempo de encendido y el periodo que otorga la señal. A mayor porcentaje tenga el ciclo de trabajo, el voltaje que llega a la carga también es mayor. El tiempo cuando el voltaje cero disminuye, recibiendo así mayor cantidad de energía. La señal moduladora se encarga de generar pulsos de frecuencia que alteran el ciclo de trabajo, siendo esto una señal de tipo sierra. Para que tenga un funcionamiento de manera correcta, la señal moduladora no debe ser mayor a la portadora y la relación de las mismas debe ser 10:1. El control proporcional, integral y derivativo PID cuenta con un valor definido a pesar de las perturbaciones y variación del valor de comportamiento deseado a voluntad, donde el control proporcional se encarga de disminuir el error en estado transitorio, el integral se encarga de eliminar el error en estado estacionario y el control derivativo se encarga de suavizar el comportamiento de la señal en transitorio. Por último, es importante aprender a predecir el comportamiento de la dinámica de las máquinas en respuesta transitoria hasta llegar a su respuesta estacionaria, por lo que se ha determinado una clasificación para cada tipo de sistema presentado, siendo de primer, segundo u orden superior. En este caso nos enfocaremos a los sistemas de segundo orden, donde se destacan los siguientes. El sistema críticamente estable es un sistema que tiene la característica de contar con un coeficiente de amortiguamiento igual a 0, por lo que el comportamiento de sus componentes complejos de los polos producen una respuesta que no cuenta con un tiempo de establecimiento, tendiendo a ser senoidal, como se muestra en la figura. El sistema subamortiguado cuenta con un coeficiente de amortiguamiento entre 0 y 1. En este caso, la componente compleja de los polos se caracteriza por producir una respuesta con presencia tanto de senos como de cosenos, mismos que otorgan oscilaciones que se amortiguan con un envolvente exponencial. Este tipo de sistemas cuentan con tiempo de establecimiento, máximo sobreimpulso y tiempo pico, como se muestra en la figura. El sistema críticamente amortiguado se caracteriza por poseer una capacidad de absorber vibraciones, es decir, un coeficiente de amortiguamiento igual a 1, por lo que únicamente cuenta con tiempo de establecimiento y cuya respuesta se puede observar en la figura. Por último, el sistema sobreamortiguado es aquel que se caracteriza por contar con un factor de amortiguamiento mayor a 1, en el que sus polos son reales y diferentes. En este caso, únicamente se cuenta con tiempo de establecimiento, determinada utilizando el polo más lento, y la respuesta de este tipo de sistema se puede observar en la figura. El control de posición para el mecanismo de 4 poleas se realizó por medio de un inversor de voltaje con PID. La selección de este tipo de controlador se debe a que gracias al puente H con el que cuenta el inversor de voltaje se puede hacer girar en ambos sentidos al motor DC y de esta forma reajustar la posición de la carga de ser necesario. Cabe destacar que se implementó el uso de una fuente de voltaje controlable, sin embargo, esta únicamente hace la función de una fuente de corriente alterna. Uno de los pasos más importantes para este proyecto fue la parametrización de los componentes eléctricos, ya que para asemejarlo a la realidad, se buscó que todos los componentes constaran con parámetros comerciales.
En ese sentido, se utilizó las características de un motor DC de magnetización permanente, el cual tuviera la potencia suficiente para levantar la carga de 20 kilos del mecanismo de 4 poleas y pudiera ser alimentado con una fuente de alimentación low-volt, la cual es una fuente de alimentación como la que se cuenta en los laboratorios del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Ahora bien, entre la conexión del controlador y el mecanismo, cabe destacar que se hizo uso del componente Simple Gear, el cual, gracias al juego de engranes, facilitó el control de posición. De igual manera cabe destacar que no se hizo uso de un sensor de movimiento angular, ya que la posición de la manivela se conectó directamente al sumador que lleva al PID. Para este punto, lo primero que se estableció fue la referencia, que en este caso fue de 12.56 radianes, lo que significan 2 vueltas completas para la manivela. Ahora bien, antes de sintonizar nuestro controlador PID, se estableció qué tipo de respuesta es la que nosotros estamos buscando, y debido a nuestra aplicación, lo que nosotros estamos buscando es una respuesta críticamente amortiguada. De esta forma se puede observar la señal de posición, la cual cuenta con un tiempo de establecimiento de aproximadamente 2.25 segundos y también cuenta con un aspecto de una respuesta críticamente amortiguada. Hay que resaltar que los parámetros del PID que lograron esta señal fueron encontrados de manera heurística, gracias al conocimiento previo de los efectos que genera la ganancia proporcional, la ganancia derivativa y la ganancia integral. De igual manera, se obtuvo las señales de voltaje y corriente, con el fin de supervisar que dichos rangos se encontraran dentro de los límites de los componentes eléctricos seleccionados. Esto se puede confirmar ya que el valor máximo de voltaje es de 100 volts y el valor máximo de corriente es de 39.94 mA. Por otra parte, se obtuvo las señales de velocidad y torque del mecanismo con el fin de observar el comportamiento del mismo. Se puede observar que la mayor demanda de torque es al inicio de la simulación y se puede suponer a que esto se debe a que el rotor del motor debe de vencer la inercia y a que éste debe de vencer a la gravedad. Mientras, se puede observar que la velocidad inicia con un valor de 19.9 radianes sobre segundo y debido a nuestra respuesta críticamente amortiguada, este decrece hasta 0, que es cuando alcanza la referencia. Finalmente se muestra la simulación del mecanismo, donde se puede observar que este no cuenta con alteraciones y que la respuesta críticamente amortiguada funcionó para esta aplicación. Cabe aclarar que se implementó un motor a la simulación, que aunque este no tiene ninguna influencia en los resultados anteriormente mostrados, hace más completa a la misma. Para el sistema del elevador, dado que originalmente este computa automáticamente el torque del proceso, se desconectó el subsistema del motor de las poleas de la señal de control original, para así modificar la articulación rotativa de estas de tal manera que recibiera un input de torque de un circuito de control, realimentándolo con una señal de velocidad angular. Se utilizaron entonces dos configuraciones: un módulo PID acoplado a una fuente programadora de voltaje y un circuito de inversor CD-CD que aprovecha el puente H para regular la energía. En ambos se llegó a un valor aceptable de altura con un error menor al 7%. Sin embargo, los valores arrojados por la última configuración parecen peligrosos, dado el prolongado estado de saturación, así como los picos de corriente y valores muy altos de torque. Además, dada la complejidad de los elementos y el tiempo disponible, calibrar dicha configuración holísticamente fue prácticamente imposible, siendo que cada simulación demoraba en realizarse horas enteras. Para cada uno de los experimentos realizados se obtuvieron gráficas que nos permiten observar y entender lo que está pasando internamente en los sistemas modelados. En el experimento de las 4 poleas se puede observar, en primera instancia, un pico de corriente, así como el valor máximo de voltaje registrado debido a la necesidad de superar el par resistente de la carga. Una vez que el motor llega al estado estable, los valores antes mencionados se establecen en un valor menor. Sin embargo, a diferencia de la velocidad, no toma un valor de 0, tras desplazar la carga a la altura deseada, debido a que aún debe existir un torque que la mantenga en la posición desplazada, y puede ser observado en la gráfica de torque, que permanece constante a excepción de un breve periodo de tiempo, que es cuando la velocidad se vuelve 0 y la carga llega a la posición deseada. En el segundo mecanismo, el del elevador, se obtienen dos series de gráficas, pues aunque ambas pruebas que se hicieron para este mecanismo tienen la misma finalidad,
Los circuitos de control utilizados fueron distintos. En un inicio, el elevador se encuentra en reposo al nivel del suelo. Tras activarse el sistema, se registra el valor máximo de voltaje, el cual es utilizado para desplazar el elevador al nivel deseado. Una vez alcanzado ese nivel, el voltaje se vuelve negativo, pues ya no se requiere un desplazamiento como tal, sino un torque que lo mantenga en la posición alcanzada. Sin embargo, al observar la gráfica de torque se puede observar que toma valores negativos la mayor parte del tiempo, lo cual nos indica simplemente el sentido de giro. El torque disminuye levemente al llegar al piso deseado y se mantiene ahí para no dejar caer el elevador. La gráfica de corriente es similar a esta última, pero a diferencia del mecanismo anterior, no existe un pico significativo de corriente al haber arrancado del reposo. Como se observa en las gráficas de esta serie, existen perturbaciones que pueden deberse a que los cuerpos no se paran abruptamente, sino que llevan una velocidad, la cual genera un pequeño sobreimpulso que es amortiguada por el elevador. Una vez dicho esto, se esperaba que la segunda serie de gráficas tuviera un comportamiento similar. Sin embargo, el circuito de control implementado provoca que la señal de voltaje se sature y que se generen picos de corrientes que pudieran ser dañinos para la fuente. Además de esto, hay instancias en que el torque se va a hacer, por lo que se podrían generar fallas que pongan en riesgo el sistema completo. Se puede concluir que este proyecto integra satisfactoriamente tanto el conocimiento adquirido a lo largo del semestre sobre el desarrollo y diseño de sistemas de control y el uso de Simscape, como el nuevo conocimiento adquirido que se tuvo que obtener mediante la investigación y prueba y error en lo que respecta al uso de multibody, que si bien tuvimos una práctica en la que se hizo uso de este complemento, se tuvo que indagar más en sus aplicaciones para comprender y entender la estructura y el armado de mecanismos, para así poder fusionarlo con los sistemas de control diseñados con anterioridad, con sus respectivas modificaciones de acuerdo a la aplicación que se le quería dar. El control de máquinas eléctricas nos permite no solo eficientar procesos, sino también llevar a cabo otros que serían prácticamente imposibles de no aplicarse a esta disciplina. Lo más notorio de este proyecto fue verificar que las ventajas y facilidad que brinda utilizar un entorno virtual se contraponen con las limitaciones físicas de los elementos a usar en la realidad. Por ello, un diseño de ingeniería adecuado no se vale únicamente de la teoría matemática, sino también de un conocimiento empírico y real. Dentro de los aprendizajes obtenidos o reforzados durante este proyecto se encuentra primeramente la importancia de conocer el sistema que deseas controlar en cualquier aplicación, ya que de esta manera puedes lograr generar un comportamiento deseado y entender aspectos como que a una máquina no le puedes pedir más de lo que otorga. No es posible controlar un sistema que se desconoce y que a mayor precisión el impacto económico será mayor. También resulta de suma importancia la fase previa a la concepción de un sistema, que consta de escoger los componentes con los parámetros adecuados, con el fin no solamente de que tu sistema genere o se comporte de la manera que tú quieres, sino también que no se generen alteraciones en el comportamiento que puedan conllevar a consecuencias graves. Por último, el conocimiento de software como MATLAB y sus diferentes extensiones resulta de suma ayuda en la práctica ingenieril, pues te permite observar y analizar errores previos a la realización de un sistema físico. Finalmente se puede concluir que ambos mecanismos se comportaron de manera similar. Sin embargo, se logró observar que el proceso de construcción de cada uno fue muy diferente, y solo se logró dicho proceso de construcción para cada mecanismo gracias a la selección correcta del controlador, la selección correcta de los componentes con parámetros comerciales y el conocimiento de los efectos de las ganancias derivativa, integral y proporcional.